Hola, buenas tardes, amigos escuchas. En este podcast vamos a tratar el tema de las brujas en contexto. Junto a mí nos acompaña Rodrigo. Hola, buenas tardes. Espero que les guste el podcast y que les sea de utilidad la información. Un gusto. Brian. Hola, ¿qué tal? Un placer aquí compartiendo este espacio con mis compañeros. Diego. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Andrés. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este podcast. Y un servidor, Diego Martín. Para empezar a hablar con este tema, me remontaré a la antigua Grecia, donde se tiene el primer conocimiento de las brujas. En la Edad de Bronce, cabe aclarar que de Grecia viene la palabra parmequia, que se involucra mucho con las brujas, que es el que usa o administra drogas, el que envenena y el que hace hechicería. Después, en la Edad de Bronce, a la mujer se le tiene una preparación sacerdotal donde se le inculcaban estudios sobre los primeros esbozos de la que hoy conocemos como botánica. El conocimiento de las brujas fueron fundamentales para la incorporación de las mujeres en la ciencia actual. Antes de hablar de brujas, voy a hablar de la hechicería, de las hechiceras, que era el concepto previo de bruja. Pues la hechicera era una mujer que tenía cierto oficio, podía ser laborar en la perfumería, podía ser cocinera, podría ser curandera, podría ser partera, y tenía como este poder para hacer el bien o el mal con la ayuda de puro conocimiento empírico, puro conocimiento de las plantas. Esto con fines prácticos, inmediatos y materiales. Y esta es la llamada magia baja. Por otra parte está la magia alta, que involucra la astrología, la alquimia y en su momento la necromancia. Aquí las mujeres no destacaron tanto, y a pesar de que se les decía hechiceras, a los hombres que también desempeñaban estas áreas de las ciencias se les decía médicos. Y entonces, después de esto, la bruja fue una creación de estas élites, médicos y clérigos y el gobierno, agregando y confirmando que sus prácticas y el éxito de estas estaban íntimamente relacionadas con el pacto previamente hecho con el diablo, que les daba el poder para resolver o curar. Como dije, las brujas tenían oficios y su conocimiento era puramente empírico. Transformaban el medio en objetos beneficiosos. Por ejemplo, unas hierbitas las hacían ungüentos. Y de hecho, la imagen cliché de la bruja en el caldero proviene porque antes todo se preparaba ahí, la comida y los hechizos que hacían. Entonces es más como el contexto cultural que porque allí hacían hechizos. En el siglo XIV, teólogos, clérigos y hombres de ciencia aceptaban la creencia y desarrollaron normas para abordar actos de brujería llamados tratados demonológicos. Aquí podemos ver que todos estos conocimientos y todo este bagaje de estudios empíricos que tenían las hechiceras eran perseguidas posiblemente por una intolerancia de conocimientos relacionados con la sexualidad, ya que al eliminar a estas brujas, proclamadas brujas por el gobierno, se estaba eliminando así también la competencia. Y pues ya, creo que eso es todo. Vale, Diego, gracias. Y ahora le tocaría que interviniera el otro Diego. ¿Cuál es tu tema, bro? Sí, bueno, yo voy a hablar un poco de las prácticas que llevaban, y una de las más importantes pues fueron los aquelarres que hacían. Estas reuniones, bueno, empecemos definiendo la palabra aquelarre.
que proviene de la euskera aquelarre, que significa áquer, que significa macho cabrio, y larre campo, en referencia a la reunión de brujas frente al demonio en forma de macho cabrio. Bueno, es interesante tomar en cuenta que la demodificación del macho cabrio llega con la cristianización. La cabra negra macho se agrava como el elemento foráneo al ganado caprino para evitar los problemas que causaba la endogamia. Bueno, las prácticas que llevaban en el aquelarre, se adoraba al demonio con actividades desenfrenadas que iban desde orgías hasta la copulación con cabras. Se servían vastos banquetes donde los platillos incluían carne humana y drogas alucinógenas. Se dice que algunos aquelarres estaban prohibidos por el mismo Satanás, ya fuera en forma humana o animal. Y en ellos se hacía, uso de las drogas, como ya les dije, para hechizar a las brujas. Estas drogas se aplicaban en forma de ungüento para la vía vaginal o rectal. De ahí que los aquelarres han sido asociados como la promiscuidad sexual. Y la ceremonia se llevaba a cabo, se supone que incitaban e incluían a prestar juramento de obediencia al demonio. Firmado con los pactos de sangre y profanados crucifijos por ser la señal de cruz y otros objetos sagrados. La asignación de espíritus ayudantes bajo la forma de gato, ratón, comadreja, sapo u otro animal pequeño que actuara de sirviente del brujo. La realización de diversos actos obscenos de obediencia al demonio y su vicario. A la iniciación seguía un acto de culto general que con frecuencia incluía la misa negra, una farsa de la misa católica. Se dice que el culto desembocaba a una danza que se hacía cada vez más salvaje e indecente. El aquelarre terminaba supuestamente en una orgía sexual. En cada aquelarre, y sobre todo cuando había que recibir a un nuevo iniciado, el diablo tomaba la figura de un hombre triste, encolerizado, negro y feísimo. Estaba sentado en una roca tan pronto dorado, tan pronto negro como el habano. Lucía una corona de cuernos con otros 2 más en la nuca y una tercera en medio de la frente. Con esto iluminaba el aquelarre. Sus ojos eran grandes, muy abiertos, luminosos, espantosos. Su barba era como la de un chivo, mitad de hombre, mitad de cabrón. Tenía pies y manos humanos, los dedos terminados en uñas desmesuradamente largas, que acababan en punta. Su fisonomía expresaba a la vez mal humor y melancolía. A esta ceremonia sucedía otra que era una imitación diabólica de la Santa Misa, donde los diablos subalternos disponían el altar y servían un asumo como los monaguillos servían en la cura misma del diablo, e interrumpía la celebración para exhortar la existencia a no volver nunca más al cristianismo, prometiéndoles un paraíso mucho más mejor que el cielo. Y ya. Y como aquí podemos ver, en los aquelarres pues se dedicaban más que nada como a hacer una burla de lo que hacían el cristianismo, como una cosa totalmente contraria a lo que hacían ellos. Sí, como una parodia, como ellos lo decían. Vale, muchas gracias, Diego. Fíjate, me suena como un poco a lo que hace el Bosco en sus pinturas, como esta parte, ¿no? De entregarle un poco de sátira a los dogmas, ¿no? Que se seguían en aquel momento. Qué interesante. Y pues está chido, está cool eso de los aquelarres, pues. Exacto. No seguían las reglas que todo el mundo iban en contra de, se burlaban de ellos más bien. Qué cotorro. Ok. Ahora continuamos con Andrés, que también tiene preparado un tema. Andrés, ¿estás ahí? Sí. Manifiéstate. Ok. Yo les voy a hablar de lo que pensaba en ese pueblo sobre las brujas en ese entonces. Lo que pensaban los individuos del pueblo sobre las brujas eran que pensaban que las brujas
eran viejas y feas, pero en ese entonces, cuando ya cuando las personas ya eran viejas, más o menos tenían como 40 y 50 años, más o menos, pero ese tipo pues, como que no funciona, ¿no? Como que no. Aparte, pensaban que por su conocimiento, ya pueden ser científicas, o sea, ya pueden ser como los primeros científicos, como eso al día por su conocimiento extenso sobre la naturaleza, que son las plantas, también los animales, como la sexualidad y la reproducción humana. Por eso pensaba que hacían como las cosas, digamos, ilegales o malas en ese entonces. Y eso fue desde el siglo XIV al siglo XVI, ¿vale? Y creo que es todo. Ok, muchas gracias, Andrés. Es interesante, ¿no? Como esta visión, esta percepción que tenían las personas referente a las brujas, ¿no? En aquel momento, y cómo pues estos estereotipos de cierta forma eran influidos por las instituciones y pues todo en general, como las creencias que se tenían en la sociedad, ¿no? ¿Qué opinan? Que sí, es como hoy en día, o sea, hay estereotipos que por ser, por ejemplo, homosexual, ya te juzgaban que estás enfermo, ¿no? O sea, los estereotipos van evolucionando desde aquel, con ese siglo, ¿no? Claro, y aparte como que, bueno, sí, siempre al ser humano le ha causado como, no sé, como que le ha hecho ruido esto de que haya algo o alguien que sea diferente, ¿no? Que salga de esto de la normalidad, indiferentemente de si es o no funcional dentro de su contexto, ¿no? Podríamos pensar esto, ¿no? Que las brujas pues eran bastante funcionales dentro de su contexto e inclusive podrían llegar a ayudar a la gente, y cómo inclusive eso en la sociedad actual pues se llega a ver, ¿no? O sea, hay discriminación racial, hay discriminación a personas con capacidades diferentes, hay discriminación por cómo se ve una persona, ¿no? Y, o sea, es interesante ver cómo ha ido de cierta manera adaptándose pues esta característica específica de la sociedad para con quienes no cumplen con estas normas de normalidad, ¿no? Exactamente. Y con esto fue como el comienzo como de la medicina que conocemos hoy en día. Claro, la experimentación con herbolaria y todo esto. De hecho, inclusive, bueno, el tema que yo voy a tratar viene un poco con relación a ello. Andrés, ¿tienes algo más que agregar? No. Ya Costas ya puede hablar. Ok, gracias. Bueno, justamente lo que menciona Andrés, como que estos inicios de la medicina y su relación, inclusive pues el hecho de que estas mujeres que eran, conocidas como brujas, pues basaban la práctica de sus rituales en las reacciones que habían entre ciertas plantas y todo esto, ¿no? Y de hecho el tema que yo voy a tocar pues es a Paracelso y su relación con las brujas y cuál es la diferencia entre brujería y alquimia. Así que bueno, siguiendo sobre la temática de las brujas, me parece interesante analizar la relación que tiene este alquimista, médico y astrólogo oriundo de Suiza llamado Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, también conocido como Paracelso, quien, como ya mencionamos, pues fue un hombre reconocido dentro del ámbito de la medicina
y quien, a pesar de este reconocimiento que tenía por haber conseguido supuestamente la transmutación del plomo a oro y la percepción que se tenía acerca de las brujas y la práctica de la brujería, en aquel entonces decidió profesar públicamente en 1527 que el conocimiento con el que él contaba era aprendido en su mayoría de estas mujeres que en aquel momento eran consideradas como novias del diablo. Si bien es cierto que Teofrastus tuvo acceso a educación e información a la cual las mujeres de aquella época no tenían acceso por motivos obvios, también es cierto que, como él menciona, ciertos métodos de sanación fueron aprendidos desde su convivencia con estas mujeres de ciencia. Bueno, me parece interesante analizar, ¿no? O sea, cómo la sociedad en aquel momento, a pesar de que estas mujeres pues eran mujeres de ciencia, las tenían estereotipadas y cómo inclusive llegaban a enjuiciarlas y tomar como decisión, pues, no sé, quemarlas en la hoguera o torturarlas a modo de que confesaran que tenían algún tipo de pacto con el diablo, que eran novias del diablo, o simplemente sin tener ellas culpa, ¿no? Sin practicar esta brujería, pues como habían casos, ¿no? De hombres que simplemente no compartían con una mujer alguna idea y decidían acusarla, pero como en ese momento la mujer pues rara vez tenía voz o voto, o podría decir que nunca tenía ni voz ni voto, pues era enjuiciada por una acusación de brujería sin siquiera cuestionarse de si practicaba estos ritos o no. Ok, igual me parece, importante hacer hincapié en la diferencia que existe entre la brujería y la alquimia, que aunque pues sí son conceptos diferentes, en momentos pueden llegar como a confundirse un poco. La diferencia principal es el hecho de que mientras la alquimia tenía como objetivo principal conseguir la transmutación de ciertos elementos en otros con base en las reacciones químicas de ellos mismos, así como la búsqueda del elixir de la vida, la brujería tenía prácticas un tanto menos de minerales y más referentes a la herbolaria, bajo el mismo principio y con un tinte más místico que, al final ambos enfoques eran basados en la ciencia y sus practicantes, desde mi punto de vista y respetando a lo que las demás personas pueden llegar a pensar, yo creo que debieron haber sido reconocidos como científicos, ya sea ahora, en su momento no, porque pues un poco complicado, ¿no? Por el contexto, pero eso es como la diferencia básica entre la alquimia y la brujería. Este es lo que me tocó a mí, no sé si tengan alguna opinión acerca de ello. Rodrigo, nada más para como complementar un poquito tu tema, de hecho, o sea, obviamente era como la diferencia, como decías, de alquimia, minerales y brujería más lo botánico, ¿no? Pero la verdad es que no existe diferencia entre una y otra más que obviamente los elementos utilizados para la transformación. Pero sigue siendo alquimia, ¿sabes? O sea, las brujas tenían oficios, eran cocineras, curanderas, campesinas, etcétera. Y había mujeres que se dedicaban a hacer perfumes y ellas desarrollaban técnicas químicas de destilación y sublimación, ¿sabes? O sea, justo como los alquimistas, nada más que con otra materia prima. Ok, todo lo que cambiaba era justo eso, las materias primas, con lo cual utilizaban los alquimistas más enfocados como a este rollo de los minerales, ¿no? Y las hechiceras, las brujas, eran más como este rollo de la botánica, ¿no? De la herbolaria. Sí, exacto. Ok, bien, pues esa es como la diferencia principal. Y ahora le toca el turno a Brian. Brian, ¿preparaste algo para nosotros, bro? Sí, de hecho sí. Es algo acerca de los juicios de Salem, que me pareció bastante curioso que pues no varios, sino muchísimos años después de esto que estás comentando, por ejemplo, de Paracelso, pues se retomó esta idea de la cacería de brujas, ¿no? Entonces, pues, como les comento, esta cacería de brujas, pues, también se extendió a América. Esta práctica, pues, obviamente se centra en los juicios de Salem, como les dije, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Y, pues, es bastante curioso porque Salem, esta ciudad se había convertido, pues, en un sitio bastante extremo en cuanto a
pues estaban prohibidos, por ejemplo, la música, el baile, los libros, pero la Biblia no, o sea, la Biblia sí estaba como muy presente. Y pues en este ambiente de, pues como de represión de todos estos elementos, se desencadenó una tragedia, por así decirlo, en 1692. Unas jóvenes fueron sorprendidas practicando pues embrujos, todo esto ayudadas por lo que en esa época se llamaba una criada, era una criada caribeña, y pues estas chicas fueron acusadas de brujería. Y pues eso, ¿no? También fueron acusadas de brujería unas 150 personas, más o menos 160 personas, de las cuales pues fueron ejecutadas 19, ¿no? Estas hermanas eran las hermanas Parris, de esta ciudad de Salem, que como les dije estaban ayudadas por una criada, lo que ellos llamaban una criada negra. Entonces estas chicas desde la infancia presentaban varios episodios de convulsiones, alucinaciones, tanto visuales como auditivas, y diversos cambios de comportamiento. Entonces la gente creía que esta criada les practicaba brujería a ellas para que tuvieran como estos comportamientos, ¿no? Porque no entendían o no se entendía en esa época pues como otra cosa más que, no sé, el diablo y todas estas cuestiones más del pensamiento mágico, ¿no? Entonces la situación de estas chicas pues creían que era obra de esta criada que ellos llamaban, ¿no? Entonces lo que también me pareció curioso es que de un momento a otro estas chicas, estas niñas, las hermanas Parris, declaran que han sido poseídas por el demonio, ¿no? Y que eso les dio como un poder sobrenatural para detectar a las brujas. Entonces toda esta comunidad de Salem acepta pues esa versión, ¿no? Y pues desde ahí es como que se empieza ya como más fuerte esta idea, esta cacería de brujas. Pues vaya, se desencadenan varias persecuciones de cualquier persona que fuera señalada por estas chicas, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, en los juicios de Salem llegaron a sumar unas 150 personas, 160 personas, como les dije, gracias a pues estas chicas, ¿no? Que deliberadamente pues decían, no, pues ella es bruja, sin tener como un fundamento, solamente porque se les concedió, ¿no? Como este don, por así decirlo. Y pues básicamente esa es como la historia, ¿no? de los juicios de Salem, que pues vaya, pasaron ya a la historia, ¿no? Como un ejemplo de fanatismo religioso, ¿no? Creían pues 100% en este pensamiento mágico religioso, y que pues no dejaba como pues no dejaba otras, como hacer a las personas pues otras cosas diferentes, ¿no? a lo que ya estaba establecido en esa comunidad. Y pues nada, eso es básicamente lo que se puede rescatar de este hecho histórico. Y pues nada, hasta ya al final, tras esta histeria, esta casa de brujas, pues se reconoció varios jueces reconocieron y pidieron perdón a las familias de las víctimas de todas estas brujas falsas, por así decirlo, que murieron, que fueron llamadas a juicio. Pues pidieron perdón y pues se les hizo como una compensación, ¿no? Ya en 1711, me parece, todo esto acabó finalmente, y pues básicamente eso sería la historia de los juicios de Salem. No sé qué opinan, compañeros.
Sí, o sea, eso que dices es como muy, muy perturbador, ¿no? O sea, el hecho de que, ok, mira, vamos a aventar de este barranco con esta escoba. Si sobrevives y vuelas es que eres bruja. Si no, pues ya vas a estar con Dios. O sea, sí era como muy, muy feo, ¿no? Para ese contexto en el que estaban las mujeres. Y también quería recalcar que entra a colación una recomendación que les quiero hacer, que es el capítulo de Noche de Brujas de los Simpsons, no me acuerdo cuál es, pero justamente hablan de las brujas de Salem, en el que Homero dice que la esposa de Ned Flanders es bruja nada más porque le caía mal, y Bart dice que Lisa es bruja, y parece chiste, pero es que en realidad así era. O sea, te caía mal el vecino y nomás que su esposa es bruja y la quemaban, ¿sabes? Y así era un regadero de esposas. Sí es. Pues sí, no tenían como un fundamento, nada más era de, pues ella es bruja y ya la llevaban a juicio y ya no había como un sustento. Era todo por, pues no sé, solo por decirlo y ya. Claro, no se tomaban como el tiempo de analizar, ¿no? De si realmente pues practicaba esto, o ni siquiera, fíjate, aunque lo practicara, pues es como bro, o sea, es como, vaya, prácticas que no tienen nada que ver con un pacto con el diablo, con todo esto, ¿no? Vemos de nuevo estas regresiones que, a pesar de que sí, a través de la humanidad pues ha ido evolucionando, ¿no? O sea, hemos ido teniendo nuevos descubrimientos y todo este rollo, pero siempre hay como esto de una involución en el progreso como humanidad, y pues que al final de cuentas nos va atorando un poco, ¿no? Pero bueno, sería como los temas que quisimos y que nos parecieron importantes y que quisimos incluir dentro de este podcast. No sé si quieran agregar alguna conclusión o algo así, chicos. Pues sí, me gustaría terminar mi participación con pues, algo curiosillo, ¿no? O sea, la magia se puede definir como la forma de manipular el entorno, controlarlo y de esta manera sobrevivir. Durante el siglo XIX y XX, la magia se torna hacia una búsqueda interna, influenciada por los avances en la psicología pues ya saben quién estoy hablando, persíguense, de Sigmund Freud. O sea, Freud fue el que empezó como esta búsqueda interna que pues básicamente por el concepto lo podemos llamar como magia, realmente, ¿saben? Amén. Y sí, completamente de acuerdo con eso que mencionas, Diego. ¿Algo más, chavos? Brian, Andrés, Diego. Estaría muy bien terminar con eso que dijo mi compañero Diego. Sí, como dicen que han habido evolucionando otras ideas, las ideas de los individuos de cada pueblo, ¿no? Entonces, como por ejemplo de lo que dijo Brian de su tema, se me hizo como recordar como si fueran como los Amish hoy en día, ¿no? Que son muy ortodoxos, que no usan como la tecnología, como ha ido evolucionando las ideas. Claro, siempre va a ser como sí, esa parte de la sociedad que se niega como a evolucionar, ¿no? Que tiene muy apropiados ciertos ideales y pues que al final terminan por estancarnos en cierto punto de la evolución. Pero bueno, sería todo por el podcast. Esperamos que les haya gustado mucho. Compañeros, ¿gustan despedirse? Gracias por la invitación. Espero que les haya gustado, compañeros, y pues eso es todo. Bueno, y nada más para no más. Ahora sí, bien, ¿no? Ya para terminar, ahora sí. Nada más, corta lo de nosotros, ya nada más pon lo de Diego. Nada más para acabar, a ver, ahora sí.
Dale, Diego. ¿Eh? ¿Ya? ¿Para acabar? Dale, sí, güey. Escuchen, pongan atención. El acontecimiento de las brujas fue indispensable para el desarrollo de la ciencia moderna. Hay, gracias al empirismo, conocimientos y con estas tradiciones que concluyeron en una de las etapas más hostiles hacia las mujeres. Sin embargo, la historia se jacta de que ha sido una coladura hacer menos al sexo femenino, ya que el conocimiento no discrimina a su portador. Tenemos que aprender entonces de estas manifestaciones de coraje y resiliencia para fomentar la evolución de la razón humana y no cometer los mismos errores que la historia los confirma como tales. Gracias. Completamente de acuerdo, bro. Y pues ahora sí.